Alabado sea Jesucristo. Seguimos recorriendo el Evangelio según San Mateo. Hoy estamos posicionándonos sobre el capítulo 6. Recordamos que a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 7 nos encontraremos en lo que es el Sermón del Monte, la nueva ley, la forma por la que los seguidores de Cristo, al volverse hijos de Dios, encuentran cómo deben vivir, cómo deben comportarse, que en el fondo es reflejar al Hijo. Somos hijos en la medida en que reflejamos al Hijo, en la medida en que esas enseñanzas del Hijo se hacen presentes en nosotros. Las bienaventuranzas tenían algo que nosotros ayer olvidamos y que era muy importante, y por eso quiero decírtelo, solamente decírtelo. Si vas un poquito para atrás a ese capítulo 5, uno de las bienaventuranzas, y vas leyendo cada bienaventuranza, ya lo hiciste, las bienaventuranzas aparecen, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, y así sucesivamente va repitiendo igual, de ellos, quiere decir que hay inicialmente como una postura de hablar de un modo un tanto impersonal, ellos, o general. En cambio, en el versículo 11, allí Jesús cambia, y Jesús dice, cuando os injurien y os persigan y digan con mentiras toda clase de mal contra vosotros, por mi causa, alegraos y regocijaos. Es decir, de aquí en más empieza el vosotros. ¿Quiénes son los que quedan comprendidos en ese vosotros? Nosotros, los seguidores de Cristo. Quiere decir que inicialmente hablaba de un modo más general, más impersonal, y ahora se ha directamente hablado a sus discípulos, a los que eran sus discípulos en el momento que él se lo estaba diciendo, y a los que serán a lo largo de todos los tiempos. Y en el capítulo 5, ese al final, termina con una palabra que sorprende, ¿no? Dice, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, o sean santos como vuestro Padre del cielo es santo. Las traducciones pueden variar un poquitito, eso lo encontrás en el 5:48. Supongo que tal vez te planteabas cómo se puede ser. Bueno, Dios es amor, por lo tanto caridad. Estamos llamados a vivir en la caridad. ¿Por dónde llega la perfección a nosotros? Por la caridad. ¿Y qué es la caridad? Es vida de amistad, es relación amistosa, es un amor desinteresado, es un amor recíproco desinteresado, no es un amor egoísta, no es un amor que de alguna manera busco yo mi bien desinteresándome del bien del otro, sino por el contrario es un amor que me mueve a darme tratando de hacer feliz a la persona que uno ama. Por lo tanto, la caridad es la que incluso permitirá que cumplamos ese mandamiento que Jesús nos ha dicho de amar a los enemigos. Dos cosas del capítulo 5 que me parecían importantes. Nosotros no podemos agotar los capítulos, sería muchísimo el tiempo que nos llevaría, pero que creo que eran importantes y no había que dejar pasar de largo. En las bienaventuranzas, después de hablar siempre de ellos, en un momento pasa a ustedes, a vosotros, y luego que pasa a vosotros ya se queda allí. Bueno, esas palabras son dirigidas a sus discípulos. Y finalmente está este pedido a sus discípulos de vivir como el Padre Celestial, en donde está la plenitud de la perfección para el hombre, en la caridad. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es caridad. Vayamos entonces al capítulo 6, que es el que nos congrega en el día de hoy. Oración al Espíritu Santo, apertura del corazón, pedir al Espíritu que llene nuestra mente, nuestro corazón, de todo nuestro ser, de su presencia, para poder escuchar al Señor, para poder gustar, para saborear, para ir recorriendo esa palabra suya. Luego lectura, una lectura pausada, no apurada, no tratando de cumplirla, porque si no, tiene que tener estos componentes. Y finalmente esta enseñanza que es una ayuda, no podemos agotar, es imposible. Cada capítulo nos llevaría de pronto 2 o 3 horas cada meditación, e incluso no haríamos más que dar unos pantallazos. De manera que este capítulo 6 es un capítulo que tiene muchas enseñanzas de Cristo, muchísimas.
Yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordemos cuál es la base de todo esto. ¿Cuál es la base de todo esto? Los hijos de Dios están aprendiendo cómo deben de vivir, que se sintetiza en vivir como el Hijo. ¿Cómo debo vivir yo mi vida cristiana? Tienes que ser imagen del Hijo. No haces las mismas cosas, pero tienes sus mismos sentimientos. No haces las mismas cosas, pero tienes una dirección en tu vida y en tu corazón que es la misma que tenía Cristo. No hacen las mismas cosas que el Señor, pero tú en tu vida puedes reflejar el misterio de ese amor de Cristo, de esa caridad, porque Él viene por el Espíritu Santo a habitar en ti. De manera que vamos a este capítulo 6, que es extenso y que vamos a dar algunas pinceladas con este contexto. Nos están enseñando a vivir como hijos. Recuerda que la clave es la filiación, ¿no? La filiación adoptiva, la filiación a la que Dios nos ha ayudado. Va a hablar en este capítulo 6, vamos a presentarlo generalmente, va a hablar de la limosna, va a hablar de la oración, va a enseñar el Padre Nuestro, va a hablar del ayuno, luego va a mostrar la importancia de tener el corazón allí donde está el tesoro, después va a presentar algunas realidades que pueden ser preocupantes, como por ejemplo el dinero, ¿no? Y vamos a ver por qué Jesús dice eso. Y por último, va a presentar el misterio de la providencia. Los hijos que confían son capaces de vivir de cara al Padre, que sabe lo que necesitan y que de alguna manera siempre los va a auxiliar. Con lo que nosotros queremos, no. Con lo que Él cree que es lo mejor para nosotros. Y eso puede pasar a veces por alguna necesidad, sí, a veces puede pasar, porque el Padre está especialmente interesado en que tú llegues al cielo, en que tú seas santo, en que tú lo ames, en que tú lo sirvas, y entonces esa es la finalidad. Es que seas exitoso, es que te vaya bien, no, nada que ver, el Padre no está interesado en esas cosas. De manera que esto también es una gran enseñanza para ver cómo ejercitamos todos nosotros, los papás y las mamás, el misterio de esta paternidad divina. Vayamos entonces primero a hablar de la limosna. Dice, cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Quiere decir que acá ya se nos advierte sobre dónde va a estar el punto en estas prácticas de piedad religiosa, en estas prácticas religiosas, la limosna, la oración y el ayuno. Es decir, hay algo que pervierte la obra que se realiza. Si yo hago un ayuno, pero en realidad lo hago movido para que los demás me reconozcan, para que los demás me valoren porque soy capaz de realizar esto, para que los demás me alaben, para que los demás hablen de mí, entonces yo he pervertido la acción, porque el corazón tiene que tener unas disposiciones tales que hagan que eso sea agradable al Padre del Cielo y que no sea visto, no sea hecho para ser visto por los hombres. Puede ocurrir que se vea, pero no es esa la intención, ni tampoco se hicieron las cosas como para que eso ocurra. ¿Ven? Las cosas, los hijos las hacemos de cara a nuestro Padre y por lo tanto tratamos de que estén en lo oculto. Pero si por algún motivo esto no acontece, entonces no habrá sido nuestra intención, ni tampoco habremos sido negligentes en las cosas que hacemos para tratar de evitar que estas cosas trasciendan. De manera que no hacer la justicia delante de los hombres. Es importante entender este concepto que ya lo viene manejando Jesús. El justo es un hombre religioso que vive ante el Padre religiosamente. De manera que por vivir así le es agradable al Padre. ¿Quién puede decir lo que le agrada a Dios? Solo Dios. Yo no puedo decir lo que le agrada a Dios porque Dios es el que debe decir lo que le agrada. Pero hay algo que se nos ha manifestado y en este sentido nos da un indicio, ¿verdad? Es decir, Jesucristo es justamente la palabra del Padre. Y Él dice que nos ha dado a conocer todo lo que el Padre le dijo, de manera que la palabra, ¿verdad?, de Jesucristo es una palabra que da vida, porque Jesucristo dice que la ha
traído para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, y podemos nosotros vivirla. Pero para que esa palabra cobre vida en nosotros, nosotros tenemos que obedecerla. Es necesario obedecerla. Por eso, vivir como Cristo, escuchando su palabra y tratando de vivirla, es entrar en la familiaridad con Dios. Y esto es lo que le agrada a Dios. Fíjense en un texto, lo pueden buscar, que está en Lucas, en el capítulo 11, versículo 28. Si no lo quieren buscar ahora, anótenlo en un cuadernito, Lucas 11, 28, para luego poder buscarlo. Allí en Lucas 11, 28 pasa esto. Dice, estaban diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer que estaba entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. ¿Y qué responde Jesús? Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces aquí hay una bienaventuranza, aquí hay algo que agrada a Dios, que Jesucristo lo enseña. ¿Y en dónde están estas palabras que, en la medida en que se vuelven vida en nosotros, agradan al Padre? En Cristo, en la vida de Cristo, en sus enseñanzas. Por eso, cuando hablamos del justo, tenemos que hablar de aquel que se vuelve hijo escuchando las enseñanzas del Hijo. Escuchando al Hijo, va viviendo lo que es grato al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre ha dicho en el bautismo de Cristo, seguramente tú lo recuerdes, este es mi Hijo en quien me complazco. De manera que afirma claramente cómo se complace en Él. Por eso la vida filial engendra en nosotros la justicia filial. En ese sentido, los que acogen la palabra del Padre que se nos ha dicho en el Hijo y todas las cosas que en Él se han dicho, entonces esto vuelve agradable al Padre a esas personas. Somos hijos en el Hijo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas características que aparecen inmediatamente? Por ejemplo, en Cristo, la obediencia. Él dijo que cumplía en todo la voluntad de su Padre. ¿Y de dónde brota el deseo del cumplimiento de la voluntad de su Padre? En que confía totalmente en que su vida está protegida en las manos del Padre y está cuidada en la mano del Padre. Eso podríamos decir nosotros también. ¿Por qué a veces no desconfiamos un poco? Estamos como aferrados a que nuestra vida está más segura en nuestras manos que en las manos del Padre. Y por eso la palabra del Evangelio viene en nuestro auxilio, ¿no? Jesucristo en el final dice, bueno, Padre, me pongo en tus manos, me entrego totalmente a ti. Cristo con su vida ha buscado siempre glorificar al Padre. Y esto es a lo que se nos invita a nosotros. Dice, cuando ustedes, por ejemplo, hagan limosna, no lo hagan delante de los hombres para ser vistos, sino que háganlo delante del Padre, porque ¿qué es lo que acontece? Que en la medida en que se hace la limosna para ser visto, ya se recibió la recompensa, ya se recibió la paga. ¿Cuál es la recompensa? Que los hombres hablaron bien de ti porque haces limosna. Por lo tanto, te perdiste la verdadera recompensa. Y por eso Jesús va a recomendar a sus discípulos, tanto en el caso de la limosna, como en el de la oración, como en el del ayuno, que las cosas deben ser hechas en secreto, es decir, de cara al Padre. Y si por motivos que no son los que uno busca ni quiere, alguien conoce lo que se ha hecho, uno sencillamente tratará de responder austeramente y solamente diciendo que la obra la realiza el Padre y es Él a quien debemos siempre levantar nuestro corazón para dar gracias. Por eso concluye ese versículo 3 del capítulo 6, estamos mirando el capítulo 6 en los versículos del 1 al 4, en donde dice, tú en cambio cuando hagas limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Fíjense con este ejemplo cómo está poniendo Jesús la importancia que tiene esto de no hacer las cosas para ser vistos, para ser reconocidos. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, muchas Biblias, seguramente la tuya, la mía u otras traducen, te recompensará. Pero es posible, y parece más propio, decir
te dará de sí, porque ¿cuál es la recompensa que el Padre te dará? No son bienes. ¿Y qué es lo que el Padre va a hacer cuando te recompense según este modo? Va a hacer que tu filiación, que ese vínculo que tienes con Él, sea creciente en que tú tendrás más confianza, sea creciente en que sabrás que se alegra de esa vida tuya que queda oculta en Él. De manera que cuando el Padre tiene algo para darte, no son bienes materiales, sino que se da a Él. Y al darse, entonces como que te hace crecer, ¿verdad? Porque tú, como hijo, vives de cara a Él y vives recibiéndote. Y en la medida que vives recibiéndote de Él, entonces esperas que Él vea el momento en el que te da el crecimiento y se lo agradeces y lo bendices y lo alabas. De manera que recordemos, obedientes, buscando la gloria del Padre, misericordiosos, el Padre es misericordioso, los hijos deben serlo, vivir llenos de gozo cuando vemos la obra del Padre. Te doy gracias, dice Jesús, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esto a los sabios y se lo revelaste a los pequeños. Se goza Jesús, se alegra Jesús de eso. El Evangelio de Juan decía que hay que nacer de nuevo, nacer de lo alto. Por eso las bienaventuranzas son un retrato del Hijo y los discípulos en los que el Padre renueva las promesas que ha hecho al Hijo. ¿Qué es lo que pasa con los discípulos? Que el Padre, esas promesas que ha hecho al Hijo, las renueva en los discípulos. Y realiza en los discípulos de Cristo esas mismas cosas que realizó en su Hijo, esas mismas realidades que realizó en su Hijo. Por eso quiere apartarnos de buscar la opinión humana, quiere ayudarnos a vivir con una gran rectitud de corazón todas estas realidades. Esto que en este capítulo, del versículo 1 al versículo 4, viene para la limosna, ahora se va a aplicar a la oración. Dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Vamos a decir simplemente que hipocresía sería como tener doblez. Es uno de los grandes peligros para la perversión de la obra buena, porque una cosa puede ser buena en su acción, pero perversa en su intención. Y cuando la obra buena está movida por una intención mala, por una perversión, entonces en realidad se ha corrompido la obra. Y esto sí que hay que cuidarlo, porque tú eres el mismo que realiza la obra y que la corrompe, porque en realidad la intención que tenías no era recta. Y por eso a los discípulos de Cristo les advierte sobre esto. Tanto para fariseos como para escribas dice que son hipócritas, que tienen doblez. La hipocresía es como una doble cara, para sintetizar, ¿verdad? Gustan orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. La acción es buena, pero ¿cuál es la intención? Ser vistos, ser reconocidos, que la gente diga, oh, qué bárbaros que son. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Padre va siempre a recompensarte. Tú entras en el ámbito del Padre. Tu oración está hecha delante de Él, de cara a Él. Y entonces allí Él te modela, te va modelando también tu oración, va modelando también tu limosna, porque a veces nosotros, como somos bastante sencillos, muchas veces necesitamos ser instruidos. Entramos en estas cosas no comprendiendo mucho y el Padre por el Espíritu Santo nos va haciendo comprender, nos va modelando, nos va enseñando el misterio de la oración, porque la oración es diálogo. La oración es como la respiración, como la respiración es el cuerpo humano, así es la oración a la vida del alma, a la vida del cristiano. De manera que no se puede vivir si no se respira, no se puede vivir si no se ora. No se puede vivir como hijo si no se ora, porque la oración nos introduce en el diálogo con el Padre que tanto nos ama. Y a partir del versículo 7 y hasta el versículo 14, Jesús va a enseñar el Padre Nuestro. Esta oración maravillosa que desde que aparece el Señor hasta el día de hoy resuena en el mundo. Se reza la oración de Jesús, el Padre Nuestro.
Solamente voy a hacer una pequeña referencia, porque esto solo valdría para mucho, a esto del Padre Nuestro. Dice Jesús, al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Esto es como decir, en la medida en que yo a Dios le doy todas estas razones, lo voy a convencer. Como si Dios en la oración necesitara ser convencido. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Es cierto, el Padre muchas veces nos recibe como niños en la oración. Es una oración interesada, es una oración que a veces es muy rutinaria, es cierto. Y el Padre espera y acompaña esa oración nuestra, pero quiere también que nosotros vayamos madurando. La oración tiene que nacer de poder albergar en nuestro corazón los mismos deseos que tiene el Hijo. Y de poder hacer nuestras esas cosas que quiere el Padre. ¿Y cuáles son? Las que Cristo nos ha enseñado, las que Cristo nos ha revelado. Entonces, en la oración siempre hablamos a Dios, a nuestro Padre, pero escuchamos. Por lo tanto, como es un diálogo, tiene esta doble realidad. Tenemos que aprender especialmente a escuchar, porque Dios también habla allí en la oración. Y nosotros por la oración lo que hacemos es ser capaces de abrir el cielo, de salir de este mundo que a veces nos sofoca, porque la oración es como poder respirar un aire que entra del cielo. Y allí entonces experimentamos que nada es imposible para Dios. Pero también comenzamos a comprender que lo más importante en la oración es sintonizar con la voluntad de Dios. Si el Señor, aquello que le pedimos, nos lo quiere alcanzar, nos lo dará. Y si no nos lo quiere alcanzar, seguramente es o porque no pedimos bien, o porque aquello que pedimos tal vez en este momento no podamos recibirlo, o porque se nos quiere dar otra realidad. Aunque todas estas cosas pasan, también la madre de Agustín, y después lo contará Agustín, Dios está dispuesto a dar más de lo que nosotros muchas veces queremos pedir. De manera que la oración es un camino que hay que hacerlo andando. En muchas de estas cosas las realidades son así. Hay que rezar para aprender a rezar. Uno dice, ¿cómo puedo aprender a rezar? Hay que rezar. ¿Cómo puedo aprender a participar en determinadas actividades, dando una charla? Hay que comenzar a dar las charlas. Es decir, muchas de estas cosas se van haciendo en el camino, porque no son solo una técnica humana, sino son la acción de Dios, la acción de nuestro Dios. Y entonces enseña el Padre Nuestro. Si nos fijamos en el Padre Nuestro, veremos que 3 de las peticiones están referidas a los hijos que quieren para el Padre lo más importante. Lo primero que quieren es que sea santificado el nombre. Lo segundo que quieren es que venga su reino. Y lo tercero es que se haga su voluntad. Y aquí es donde está lo propiamente cristiano. Cuando a veces uno entra en dudas si en el fondo cristiano no serán todos los hombres que viven bien, o si todos los que andan por allí en la vuelta, que se comportan adecuadamente, que tienen una gran moral, que tienen una gran... Ahí es donde uno puede decir, este amigo mío, este hermano mío, que yo veo que vive muy cristianamente, en realidad, ¿quiere que el nombre de Dios sea santificado? Puedo responder. Segunda, ¿quiere que venga el reino? Y en tercera, ¿quiere que se haga la voluntad? Estas 3 cosas son las que tienen los hijos y son propias de los hijos. Y por eso uno puede llegar a la conclusión que sí, que es una persona muy buena, es una persona muy valiosa, pero que todavía le falta dar un paso en la fe, que tiene que ver con volverse hijo. Porque para tener en el corazón las cosas que el hijo tiene, tenemos que entrar por el camino de la fe. Por eso el Padre Nuestro tiene unas peticiones que son formas de hacer lugar en nuestro corazón a los deseos que están en el corazón de Cristo. Y luego vienen otras que están más ordenadas a nosotros. Dice, nuestro pan cotidiano danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, aquí están, el pan cotidiano, ¿no? Que además no se reduce al pan material, sino que también es la Eucaristía, es el pan de los hijos, el perdón, que es expresión del amor de unos para con otros, la tentación, no es que no tengamos tentaciones, porque eso nunca ocurre. Recuerden que, por ejemplo,
Adán es tentado en el paraíso y no tenía pecado original. O sea que la tentación es parte del camino, es parte del camino. La tentación es el lugar en donde reafirmo mi decisión de amar y de servir al Señor. Por la tentación yo puedo crecer. La tentación en sí no es pecado. Una cosa es sentirla y otra es consentir en la tentación. Y finalmente, líbranos del mal. Algunos traducen el malo, líbranos del malo. Amén. Bueno, el Padre Nuestro así lo enseña Cristo. Quiere decir que ven la importancia del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, la ley, la oración de los hijos. La ley de los hijos y la oración de los hijos. Y después una serie va a hablar de el ayuno, habló de la limosna, habló de la oración, ahora habla del ayuno. Dice, de la misma manera, no trates de hacer esto para que los hombres te reconozcan y te feliciten o te tengan por un hombre muy religioso, valioso, porque se pasa ayunando. No, dice esto corrompería la ofrenda, es espantoso. Ofreciste a Dios algo valioso, pero con un corazón corrompido. Buscabas que eso, que era una ofrenda para Dios, terminara en un reconocimiento para ti. Es un espanto. Por eso, cuidado con estas cosas, ¿no? Cuidado, apartarse de estas cosas inmediatamente, aunque a veces algunos que andan por ahí no entienden, dicen, pero ¿por qué queríamos? No, nada de eso, dejemos todo a Dios, que Él sea glorificado en cada cosa. Y entonces en el versículo 19 de este capítulo 6, que es muy, muy sustancioso, dice, no amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroban, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Esta es una regla. ¿Dónde está tu tesoro? Párate. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro hoy, en el presente y en el futuro? Porque a veces el futuro se vuelve atemorizante y entonces allí donde tendrías que hacer un acto de fe en el Señor, que así como te cuida, te cuidará en ese futuro, pero a veces cuesta ese acto de fe. De manera que uno trabaja por las cosas que son su tesoro. Y todos vemos que a veces nuestros tesoros quedan, digamos, en medio de bienes materiales o de otra clase de bienes de poder, o de bienes de tener, o de bienes que traen complacencias personales, y entonces Dios no entra. Pero allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas que está, el tesoro de Cristo, tu corazón estará allí. Y eso te va a dar una señal clara, por eso te podés preguntar, ¿en qué estoy? ¿En qué dirección está yendo mi vida? ¿Cuáles son las cosas que son las más importantes? ¿Cuáles son las que considero mi tesoro? Eso que de alguna manera yo miro con alegría, con gozo. Y a partir del versículo 22 va a dar una enseñanza sobre el ojo y en el 24 sobre el dinero. No me quiero pasar de los 30 minutos. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿El dinero es malo? No. En sí mismo no. Pero lo que el dinero exige a las personas que lo tienen, eso es malo. Porque el dinero habitualmente te exige el corazón. Hay otras cosas que no te exigen tanto. Pero el dinero te exige el tiempo, te exige los proyectos, te exige los sueños. Y muchas veces en los proyectos, en los sueños, en el tiempo, le quitan algo de eso a Dios. Y por lo tanto uno termina diciendo, no tengo tiempo para de pronto rezar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para ir a misa, no tengo tiempo para hacer un retiro, no tengo tiempo. Y esto que aparece, diríamos, visto con cierta claridad en los creyentes, a veces los mismos creyentes los ven en las personas que están cercanas, ¿verdad? Gente que son esposos, que son hijos, que son tíos, que son hermanos, que son amigos. Uno los ve que incluso se confiesan cristianos, pero su vida está muy inmersa en las reglas que el dinero propone para poder poseerlo. Y esto sí que nos involucra a todos. El Señor nos llamó a nosotros a hacer un voto como el que hizo Madre Teresa, amar de todo corazón y desinteresadamente entre los pobres a los más pobres. Ese es el cuarto voto de la comunidad de Madre Teresa. No. Pero a todos nos llamó a ver el peligro que hay en lo que reclama el dinero para que lo podamos tener y para que lo podamos administrar. Somos administradores, no dueños. Cuando nos sentimos dueños comenzamos a correr riesgos.
y por lo tanto debemos tener cierta prudencia en el modo en que resolvemos cómo es nuestra relación con el dinero. Y por último va a hablar de la providencia. Precioso texto sobre la providencia, cómo nos cuida el Padre del cielo. ¿Qué es la providencia? Es la acción por la que Dios lleva todas las cosas hacia su fin. Y por lo tanto yo entro en esa corriente por la que Dios va llevando todas las cosas hacia su fin. Y con esa acción Dios me cuida, Dios me protege. Pero ¿en qué modo lo hace? A su modo. Por eso los israelitas, cuando estaban en el desierto y tenían hambre, Él hizo caer el maná del cielo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los israelitas querían recoger no solo para el día que estaban viviendo, sino para el día de mañana. Y Dios les dijo, solo para hoy. Quiere decir, el que se ocupó de ti hoy, se ocupará de ti mañana. Pero es muy importante que tú confíes y que tú creas. Por eso, la providencia es esa acción de amor por la que Dios te cuida. Tú te confías, tú te abandonas, tú escuchas las enseñanzas del Hijo y tratas de vivirlas. ¿Y qué pasa cuando a veces las cosas tú piensas que tendrían que haberse resuelto hoy y no se han resuelto? El Padre que ve en lo secreto, ese sabe cuándo es el momento para que se resuelva. Y es cierto que muchos de los que viven de la providencia muchas veces dicen que Dios los saca cuando el agua la tienen al cuello. Es cierto. Pero en esto también está el aprender a vivir como hijo que todo lo guarda del Padre. Capítulo 6, precioso capítulo, preciosísimo capítulo. Dice Jesús al final de este pasaje sobre la providencia, no os preocupéis por el mañana, porque cada mañana trae su propia preocupación. Qué gran enseñanza. Vivimos no solo preocupados, yo diría aplastados por el mañana. Vivimos aplastados. Y eso lo empezamos a cargar a veces mucho tiempo antes de tener que vivirlo. Hay algunas cosas que tengo que resolverlas dentro de un mes, pero un mes antes yo empiezo a pensar en ellas, empiezo a martirizarme, pierdo un poco la calma, tengo a veces respuestas un poco, diríamos, iracundas con las personas que amo porque estoy muy nervioso y estoy muy tensionado. Hay que poner las cosas en las manos de Dios. Este mundo es el que Él ha creado. Este mundo que Él ha creado, Él lo conoce bien y sabe por dónde debemos salir. ¿Qué podría yo ofrecer a Dios que ha creado todas las cosas que Él no tenga? Me tengo que ofrecer a mí. Dios te busca a ti, no busca tus cosas, pero puede hacer que por una acción que se llama la providencia, esas que necesitas, no que sobreabundes, no que te sientas tranquilo o que te eches a dormir, sino como un hijo a quien el Padre trata de hacerle llegar lo necesario, puedas recibir aquello que precisas. Capítulo 6, una maravilla. El Evangelio de Cristo. ¿A dónde vamos a ir? Después de escuchar al Señor hablar, tú y yo hoy sentados en este monte, escuchándolo a Él que nos habla. Imagínate qué maravilla, si cierras los ojos y sientes que estás en ese monte y el Señor hablando y enseñando y ese corazón de Cristo latiendo para decirnos la verdad sobre nosotros y la verdad sobre el mundo en que vivimos. Que Dios te bendiga y que la Virgen te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.